Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, y buenos días, buenas noches, según el momento en que este video finalmente sea visto. Esta es una actividad del Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, y tenemos, bueno, una invitada que nos va a esclarecer con su disertación en torno a la temática que nos hemos propuesto, que básicamente versa sobre el impacto en la salud de los diseños urbanos. Y este es el título de la teleconferencia de hoy. Yo me voy a permitir simplemente una muy breve introducción, como para, de algún modo, contextualizarnos con algunos datos que nos van a servir para entrar en tema. Eh, Se sabe que la sociedad argentina, ante todo, es una sociedad urbana, pero lo que no suele saberse, o lo que no es tan común que sea conocido, es que es una de las sociedades más urbanas del mundo. De acuerdo con datos del RENAPER, el 92% de la población nacional argentina vive en ciudades, siendo que la media mundial es del 54%, la media europea del 75%, la media estadounidense del 82,20%, y la media de nuestra región, de Sudamérica, el 83%. En nuestro caso es el 92%. El 70% de nuestra población nacional, de hecho, se concentra en los 31 aglomerados de mayor tamaño, y el 37% de toda esta población urbana, es decir, el 37% de este 92%, está, digamos, está reunido en el aglomerado Gran Buenos Aires, en lo que se conoce genéricamente como aglomerado Gran Buenos Aires. Más allá de las correcciones que sin duda alguna reclama esta situación, que es una situación de desequilibrio, de asimetría, esta suerte de macrocefalismo urbano que tenemos con un país que en su interior profundo y en las áreas rurales está en gran medida despoblado. Más allá de todas esas correcciones que esta situación tan anómala reclama y exige, y dejando a salvo eso, lo cierto es que este es el contexto con el que nos encontramos. Y básicamente en este contexto lo que vemos es que el ejercicio de nuestros derechos, el desempeño de nuestras actividades y el desenvolvimiento de nuestras relaciones e interacciones, en definitiva, tienen por contexto, por lo general, a una ciudad. Y estos escenarios urbanos que vemos en nuestro país, así como en otros, en la actualidad nos ofrecen un panorama que es muy paradójico. En general, y salvo honrosas excepciones y matices, que siempre hay, pero en general podemos observar un panorama urbano en donde aparecen condiciones básicas, elementales, que hacen a la vida digna, a la paz social y el bien común, que se encuentran muy deterioradas, cuando no lisa y llanamente ausentes. Me refiero a condiciones elementales de salubridad, de seguridad, condiciones de desplazamiento, para poder desplazarnos en el territorio y finalmente aprovechar el mismo. Y en contraste con esto, la adopción de novedosas técnicas y dispositivos tecnológicos, muchas veces de dudosa utilidad en lo concerniente a solucionar aquellas carencias, aquellas carestías, pero que al mismo tiempo se presentan, al menos potencialmente, como sumamente lesivos para la intimidad, la privacidad y la libertad de personas, de grupos y finalmente de la comunidad toda. Con la grave lesión o amenaza, por lo menos, que esto representa para el bien particular y el bien comunitario, que en definitiva son dos caras de una misma moneda. Y esto además con el precio, a modo de agravante, de que muchas veces las poblaciones urbanas experimentan frente a la implementación de estos dispositivos tecnológicos una suerte de extrañamiento o de enajenación respecto de lo que es, o al menos debiera ser propio, que es la propia ciudad, la propia urbe y en particular sus vías y sus espacios públicos. Esto por sí solo es un problema, y que se perciba así por sí solo es un problema. Este cuadro de situación nos lleva en definitiva a explorar la problemática que nos hemos propuesto, y como lo hacemos los abogados, recogiendo de todas las ciencias que nos puedan aportar noticia y explicaciones sobre la problemática que nos proponemos abordar. Simplemente con estas palabras, ahora voy a dejar a la doctora María Alejandra Pasquet, que ha sido presidente de nuestro instituto y la primera presidente de nuestro instituto, y actualmente es la vicepresidente del instituto, que haga la presentación de la disertante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Davoli, la verdad que muy ilustrativo, y con esto creo que ya tenemos un panorama de cómo
va a, digamos, a continuar esta charla, debate, conferencia de parte de la licenciada Romina. Bueno, Romina Anabel Cáceres, que es quien hoy, bueno, es invitada de honor en esta, digamos, especie de, a mí me gusta decir, dicen conversatorio. En realidad yo creo que es una conferencia, porque cuando tenemos delante nuestro una persona con la expertise y con los conocimientos, no podemos hablar de conversatorio, tenemos que hablar de conferencia. Romina es licenciada en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata del año 2015, tiene una especialización en psicoanálisis también en la Universidad de Cuenca del Plata del 2017, formación en liderazgo personal e institucional Franklin Covey 2019, especialización profesional en medicina y psicología biológica Laker GNM Institute en el 2020, docente universitaria en Cuenca del Plata, desarrollos en psicoanálisis y psicología clínica, año 2016, 17, 18, investigadora adjunta en Pioneros en Psicoanálisis de Argentina, año 2014, y aspectos legales y éticos de las prácticas preprofesionales en las carreras de psicología en Argentina, año 2015. Actualmente, desde el año 2020, dirige Psicoclínica Equilibrio, un espacio de investigación clínica, difusión y formación en medicina, mente, cuerpo y psicología social. Bueno, profesora y licenciada, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación, por la amabilidad de sus palabras, por el espacio nuevamente. Gracias al doctor Davoli por la invitación también. Este es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo porque convergen varios puntos para entender los procesos de salud y enfermedad individual y colectivos. Y vamos a ver que los procesos biológicos, a lo largo, cuando vaya citando ejemplos que son muy paradigmáticos para entender este proceso de salud y enfermedad, cómo la administración de esos territorios comunes sociales son determinantes en esos procesos de salud y enfermedad, tanto individuales como colectivos. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto que el doctor Davoli exponía al inicio, que son características de nuestro propio territorio nacional, con estas particularidades en la distribución de las poblaciones, las dificultades que eso conlleva, las disparidades que eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Se traduce en síntomas. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir explicando, porque nuestro sistema biológico está preparado para responder de esta manera. Por tanto, y en cuanto tenemos que entender de que esa administración territorial es clave en los procesos epidemiológicos de una población, o sea, de todas las poblaciones. De hecho, vamos a ir citando ejemplos de investigaciones donde se da cuenta de esto de una manera precisa, clara, contundente, con hechos, por supuesto. Y ustedes saben que la rama de la psicología social, que es muy nueva, de hecho la psicología como ciencia es una rama epistemológica muy nueva, empezó con el psicoanálisis, con Freud, con Jung, a intentar entender cómo había ciertos procesos que ellos denominaban neuróticos, tenían que ver con los procesos de control y de estructuración que tiene una población, ¿no? Ellos lo analizaban a través de cómo se conforma psíquicamente un grupo y después cómo se organiza territorialmente ese grupo, cómo se organiza a partir de las dinámicas de liderazgo y cómo esos integrantes del grupo se identifican a través de ciertos procesos cognitivos con ese líder y las dinámicas entre ese líder y entre esos miembros del grupo generan ciertos síntomas que los psicoanalistas dirían son neuróticos en ciertas poblaciones y que dependiendo de las características de esa población vamos a tener un tipo de neurosis u otra. Ya después, adentrándonos un poquito más en lo que es la psicología
científica, con Wundt en la cabeza, en esto de la experimentación, para entender cómo nuestra... Porque, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo que mi salud se afecta por la estructuración de una dinámica social, por la estructuración edilicia incluso de una ciudad? ¿Cómo esto puede afectar mi salud? Bueno, porque nuestro sistema fisiológico, con sustento en nuestro sistema nervioso central, tiene la información biológica necesaria para interpretar eso como un potencial peligro y adaptarse a través de ¿qué? De sus estructuras. Wundt empezó a investigar un poco esto con las herramientas que tenía en esa época, en 1900. Después le siguió Kurt Lewin, este psicólogo especialista, el fundador de la psicología social, fue un pionero. Empezó a esquematizar y a entender esto en términos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se aplica en todas las estructuras culturales y todas las estructuras sociales. Empezó a entender de que, y él denomina esto el campo, cómo todos los elementos del campo tienen la capacidad de afectar directamente al individuo y el individuo a su vez influir en el campo. Es una estructura de Gestalt, de organización total donde todas las partes influyen y se retroalimentan de manera sincrónica. Ahora bien, todos estos aportes que yo les estoy nombrando fueron pioneros para entender la relación directa, estrecha, causal de los procesos de salud y enfermedad y las estructuras sociales y las estructuras de organización social, incluyendo, por supuesto, esto del diseño urbano. El diseño urbano ahora vamos a ver que tiene que ver con algo que para nuestra biología se denomina territorio. Hoy en día contamos con la información científica, neurocientífica, médica y psicológica para constatar cómo sucede esto. Y les quiero compartir un experimento que cuando yo lo descubrí, que no fue en mi formación profesional, lamentablemente, la mayoría de las cosas que les estoy compartiendo de acá, no lo estudié en mi formación profesional, lamentablemente. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque considero que esta información no, no está lo suficientemente difundida como para tomar conciencia y luego poder administrar nuestros territorios personales y profesionales, porque esto tiene implicancia pública, por supuesto. Nosotros dentro de nuestros territorios nos manejamos en nuestro territorio personal, profesional y público. Esto tiene un efecto directo en cascada social. Por eso digo que lamentablemente no está tan difundido, incluso dentro de la formación profesional de las personas. Entonces, por eso me parece tan importante este momento y propiciar este tipo de comunicación. Hoy en día contamos con la información para saber cómo nuestro sistema biológico, el mecanismo fisiológico, neuronal, para entender cómo estas estructuras sociales afectan directamente nuestra salud. Y les quiero compartir el siguiente experimento. Henry Laborit, un biólogo y médico en 1920, cuando empezó esta investigación, empezó a estudiar los fenómenos del estrés, entendiéndolos como causantes de ciertas patologías. Y empezó a estudiar cómo sucede esto. Entonces, de dos maneras lo estudió. Empezó a estudiar a través del comportamiento animal, que es la rama de la etología, a los animales en su estado natural, en estado de libertad, en estado natural de coherencia biológica y también en estado en laboratorio, con control de variables. Y hay particularmente un experimento que muestra claramente cómo es que esto sucede a nivel fisiológico. El experimento constaba de 3 cajas con ratas. Como les adelanté, este experimento involucraba control de variables. ¿Qué quiere decir esto? Las ratas eran hermanas, comían lo mismo, ¿no? Las de las 3 cajitas. Comían la misma comida, tenían la misma cantidad de horas de sueño, la misma cantidad de horas de ejercicio. Control de variables. ¿Para qué? Para estudiar la única variable que en ese experimento era diferente. El experimento consistía en estudiar cómo las ratas respondían frente al estrés
provocado, controlado, por supuesto. El estrés era una pequeña descarga eléctrica que se le aplicaba a las patitas de las ratas, que no les provocaba gran daño, pero sí las asustaba muchísimo, porque son ratas, obviamente no entendían el contexto, entonces se asustaban muchísimo. Entonces, primera rata, le aplicaban la descarga eléctrica y la rata podía huir. ¿Por qué? Porque la caja tenía salida, entonces la rata podía huir frente a esa situación de peligro, de potencial peligro. Segunda rata, estaba en una caja hermética cerrada, no podía salir, le aplicaban la descarga eléctrica, no podía salir, pero al momento de la aplicación del estrés, la acompañaban a la rata con otra rata compañera. Entonces estaba acompañada. Y sucedía algo impresionante. Y es que las ratas empezaban a luchar entre sí. No, al no poder huir, tampoco entender qué sucede, detectar, su sistema nervioso detectaba un peligro, empezaban a luchar entre sí. Segunda cajita. Tercera cajita, la rata estaba nuevamente en una caja hermética, no podía escapar, se le aplicaba la descarga eléctrica, pero estaba solita, no tenía ninguna rata compañera. Primera y segunda rata del experimento control sin ningún costo alguno. Siguieron su vida normalmente, como si nada hubiese pasado. Tercera ratita, empezaron a subir los niveles de colesterol, empezó a perder el pelo, el ritmo cardíaco aumentó, empezó a tener una cantidad de sintomatología en múltiples sistemas de diferentes órganos y también incluso dentro de lo que es embriología de diferentes hojas embrionarias, controladas por diferentes partes del cerebro. O sea, tuvo una afectación total. Al tiempo fallece la rata, la tercera rata. ¿Cuál es la condición que cambió? Es que la tercera rata, frente a las condiciones de estrés, se encontraba en inhibición de acción. Las condiciones territoriales, ambientales, exógenas de esa rata le impedían tomar acción sobre qué, sobre lo que su cerebro detectaba como peligro. Y esto empezó a activar, es como cuando nosotros vamos en nuestro auto y empiezan a apretarse los botones como en el tablero de peligro, ¿no? Que baja, peligro, baja el agua, baja el aceite, ¿no? Son esos botones. Eso mismo sucede a nivel biológico cuando hay un animal, digo animal, un individuo de cualquier especie, porque esto también se ha trasladado a otro tipo de investigaciones biológicas, que en condiciones, ya sea en condiciones naturales o controladas bajo experimentación en laboratorio, ese individuo no puede actuar frente al estrés. Entonces, esto ustedes trasládenlo a sus vidas. Esto sucede a cualquier animal. De hecho, otro biólogo, Robert Sapolsky, que ahora está muy difundido, está muy aclamado en el ámbito académico, también él se ha ido al medio de la sabana africana y ha podido experimentar exactamente lo mismo. Entonces él les tiraba dardos a los animales y en momentos de estrés territorial, donde había alguien, por ejemplo, una amenaza, ¿no? Un conflicto territorial, los animales tenían adaptaciones en sus órganos. Sus niveles hormonales variaban. Entonces, las organizaciones territoriales de los animales, de los individuos, de las especies, especialmente de las mamíferas, que somos nosotros, incluidos nosotros, animales gregarios, de manada, donde el territorio, los límites territoriales, la distribución de los roles, la distribución de ese territorio es clave para la salud fisiológica y salud mental de ese individuo, es determinante. ¿Determinante de qué? De si aparece un síntoma o no. Porque recordemos, a la rata 1 y a la rata 2 que pudieron actuar de alguna manera, ¿no? Con sus estructuras psicobiológicas. Recordemos que cada individuo responde con sus estructuras características, ¿no? Con sus herramientas biológicas. La rata, por supuesto que con sus herramientas, todos, y esto es algo que se ha estudiado y ya hoy en día lo conocemos dentro de lo que es medicina evolucionista, que no necesariamente es darwiniana. Psiquiatría evolucionista y psicología evolucionista, que en realidad son parte de lo mismo. Toda esta investigación
biológica, vamos a ponerle en esos términos, porque incluye al aspecto fisiológico y al aspecto psíquico, hoy en día entendemos que las estructuras de nuestro sistema nervioso central tiene dos respuestas universales para hacerle frente a cualquier posible potencial peligro. Y son el modo lucha y el modo huida. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos como individuos e incluso como grupo de individuos de actuar frente al estrés. ¿Y por qué digo actuar? Porque casi siempre el modo huida es un espejismo para el humano. ¿Por qué? Porque es como usar toda nuestra estructura fisiológica y mental para entrar en un modo huida que es ilusorio, porque por lo general nos volvemos a encontrar con el peligro, ¿no? Es decir, mejor no hago nada, porque mi cerebro considera que muchas veces huir es más inteligente que luchar. No todas las luchas son aptas para resolver un conflicto. Así lo entiende nuestro cerebro y depende de la circunstancia va a elegir uno u otro. Pero casi siempre ese modo huida tiene un costo. ¿Por qué? Porque si como la rata, ¿no? La tercera rata. Cuanto más tiempo pase, la intensidad de ese estrés biológico no disminuye, aumenta. Entonces, esta tercera rata que estaba en inhibición de acción, porque recuerden, ustedes habrán observado alguna vez algún animal hacerse el muerto frente al un depredador. Bueno, nosotros, esa es la inhibición de acción, porque hay una tercera respuesta. Pero ¿qué pasa? Solo si se usa en un determinado cortito periodo de tiempo. Si yo sostengo como individuo la inhibición de acción por mucho tiempo, empiezan a aparecer adaptaciones fisiológicas y de comportamiento y endocrinas, porque en realidad nuestro comportamiento está determinado por un sustento endocrino, por modificaciones hormonales. Si yo sostengo mucho tiempo la inhibición de acción, voy a tener adaptaciones a 3 niveles siempre, todo esto coordinado por nuestro maravilloso comandante que es nuestro cerebro. Voy a tener adaptaciones a 3 niveles para hacerle frente a esta situación que yo estoy así como haciéndome el muerto. Eso a nivel social es lo que sucede cuando hay un grupo de individuos que tiene un problema en su barrio, en su casa. Podemos empezar en su casa, ¿no? En su ciudad y no lo puede resolver o siente que no puede resolverlo. A veces pueden ser cualquiera de las dos. No importa, no hay diferencia para nuestro cerebro. Si yo siento que no puedo, mi cerebro entiende que no puedo, por más de que pueda. Por más de que pueda hacer algo, igualmente yo entro en inhibición de acción. Y esa inhibición de acción sostenida va a tener costos en mi salud. Denlo por hecho, esto es una ley biológica universal. Toda la investigación médica, psicológica, da cuenta de esto. Entonces, esto no es cualquier cosa. Y esto aplica maravillosamente para aplicarlo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestros grupos, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. La mejor manera y la que menos costo tiene biológico para resolver y enfrentar el estrés siempre es, entre comillas, el modo lucha, es afrontar de alguna manera el problema. Con las estructuras que yo tengo, con mis recursos, pero siempre hacer algo. Por eso también celebro esta posibilidad de poder reflexionar sobre esto, porque es una manera de hacer algo, ¿no? Frente a lo que uno identifica, ¿sí? Te quiero hacer una acotación, pero por favor, tómalo como algo que, bueno, lo que acabas de decir a mí me pareció espectacular, esta cuestión, digamos, del modo lucha, porque hace muchos años atrás, cuando, bueno, David Goldman sacó, bueno, toda su saga de la inteligencia emocional, pero previamente a ser famoso con esto, él había editado un libro que no tuvo obviamente la misma repercusión que el resto, que se llamaba, lo tengo el libro porque me llamó la atención, se llama Psicología del autoengaño. Ese libro tiene dos partes. Una parte que es, digamos, muy para psicólogos, para médicos, o sea que no la leí esa parte.
Ajá. Y una segunda parte que es más para, digamos, aquellos que se dedican, yo dentro de lo que es mediación me dedico a la cuestión de la comunicación, ¿no? Y me interesó mucho. Y ahora que vos decís esta cuestión de cómo uno por ahí se queda paralizado, es como un autoengaño. Pero me acordé porque lo comentaste y dije, qué bueno, esta tercera alternativa que no la tenía, evidentemente, que es la del modo lucha. Me pareció algo muy interesante, ¿no? Y pensé específicamente en esos lugares donde, como bien dijiste, hay lugares donde la gente no puede salir de donde está. Pongámosle un barrio precario. Ya es como que hay un territorio ahí, inclusive está estigmatizado por el resto. Y cuando se va con el vecino, ¿sí? Y están todos, claro, ahí se generan luchas entre ellos también. ¿Para qué? Quizá para sobrevivir, ¿no? Es un temazo, Exacto. me encantó. Sí, sí, por Bueno, supuesto, por por favor, supuesto. seguí, pero me Gracias. pareció muy interesante esto, comentarlo como algo que hace mucho que había leído y que me pareció interesante, y ya te digo, leí la parte que no era para ni psicólogos ni tampoco para médicos. Pero Exacto, pero sí es muchas muy gracias. interesante, doctora, el aporte, porque, por favor, gracias por el aporte, porque es así, funciona un poco. El humano, a diferencia del animal, es experto en muchas cosas que a veces atentan contra nuestro propio bienestar, y entre esas está esto de la automentira, del autoengaño. Todos somos expertos en contarnos algún cuentito por la noche que nos hace sentir mejor muchas veces, pero que no coincide con lo que realmente necesitamos. Pero bueno, nuestra biología es, es muy interesante entender nuestros procesos de salud y enfermedad en ese sentido, porque es muchas veces, y de hecho yo lo he experimentado en mi propia práctica clínica, es la mejor variable para identificar qué es lo que nosotros necesitamos realmente. De hecho, cuando uno analiza, y hay muchos médicos que se han dedicado a estudiar eso, los procesos de las epidemias luego se dan luego de los grandes momentos de estreses, de los grandes momentos de guerras. O sea que estamos hablando de lo mismo, de una afectación, ¿por qué? Por nuestra misma condición biológica como animales mamíferos gregarios. Y en esa misma condición biológica, cuando uno analiza nuestra propia evolución dentro del vientre de nuestra madre, eso se llama ontogenia, cómo evolucionamos, cómo crecemos, cómo crecen nuestros órganos y cómo nos vamos desarrollando, esto replica nuestra evolución como especie. Por eso digo que no es un aspecto darwiniano esto, sino que tiene No, que ver claro. con que es propio de la evolución de la especie. Y nuestra ontogenia replica esa filogenia, esa historia como especie. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas estructuras fisiológicas de nuestros órganos, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, de nuestro comportamiento, que aparecen como adaptación, o sea, como un rasgo, con una función específica para hacerle frente a ciertas estructuras de peligro que hemos enfrentado como especie. Ahí aparece todo lo que es, por ejemplo, en la línea del comportamiento sexual diferencial, por eso hombres y mujeres tenemos características psicobiológicas diferentes. Y en ese sentido, y por eso lo traigo al tema de hoy, hay un aspecto evolutivo de nuestro cerebro, de la corteza cerebral, que es la parte que se desarrolló último en esta historia como especie, y que de hecho es lo último que se desarrolla dentro del vientre de nuestra madre. Hay una partecita de la corteza de nuestro cerebro, que acá tengo para mostrarles. Se ve así nuestro cerebro. Toda esta parte de afuera de la corteza de nuestro cerebro, ¿sí? Hay una parte específica que se llama corteza territorial. Así lo llaman los biólogos que estudian esto y los médicos. Y fíjense que ya le estoy adelantando cómo se va a afectar esa parte, ¿no? Esa partecita específica de nuestro cerebro aparece ahí para asistirnos a
administrar y resolver temas territoriales. ¿Y qué pasa? Se afecta, o sea, empieza a entrar en hiperfunción, esto se puede detectar en un escáner cerebral, cuando hay temas territoriales de estrés territorial pendientes por resolver. Empieza a afectarse esa corteza territorial, que fíjense el nombre, ya nos adelanta. Pero acá entra la parte, creo que yo que es reveladora, porque esto sí que es cuando, vuelvo a decirles, esto yo no lo estudié en la facultad, lo estudié después y digo, ¿cómo? Esto es un crimen. ¿Qué sucede? Esta parte de nuestro cerebro está en estrecha relación funcional con otras áreas de nuestro cerebro, como la amígdala y el hipocampo, que regulan la producción de hormonas sexuales. Y ahí ya entramos en un tema. ¿Por qué? Porque cuando hay un estrés territorial pendiente por resolver, se va a afectar mi corteza territorial cerebral. Esto va a afectar la producción de ciertas hormonas que segrega nuestro cerebro que estimulan a las gónadas, que son los ovarios y los testículos, y eso va a modificar la producción de hormonas sexuales. Y ahí entra todo lo que la biología, la medicina, la psiquiatría y la psicología conocen como sintomatología mental, psicopatología. En sus variantes extremas, porque esto es muy complejo, de dos modificaciones del comportamiento del individuo cuando hay un estrés territorial que afecta al cerebro en la corteza territorial y modifica la producción de hormonas, que son la manía en el extremo y la depresión. Todo individuo de toda especie mamífera va a tener una adaptación de su comportamiento en estas variables que pueden tener muchos matices y muchos grises, pero siempre va a haber una modificación del comportamiento territorial cuando hay un estrés territorial pendiente por resolverse. Siempre. Y acá, en el medio, está todo lo que la psiquiatría descriptiva conoce como psicopatología. Todo. ¿Por qué? Porque toda psicopatología siempre tiene un sustento de modificación hormonal endocrina. Desde lo más básico hasta sus hormonas cortisol, adrenalina, que eso es propio del análisis de este sistema de respuesta fisiológica frente al estrés, pero también incluye a lo sexual. Y acá entramos en un tema muy interesante, porque ya estamos viendo hasta dónde llegan los impactos. Ustedes saben que em, el miedo que han tenido muchos autores que han contribuido a lo que se denomina eugenesia, esto del miedo por el aumento poblacional, de que en algún momento iba a haber una hiperpoblación en el mundo y que esto iba a afectar a la destrucción de los recursos, etcétera. En realidad estamos viendo el proceso opuesto. Sí. De hecho, hay muchos autores que nos adelantan, si seguimos así nos vamos a extinguir. Los procesos de fertilidad están en alerta absolutamente. Ya, de hecho, en muchos países el recambio poblacional no se está haciendo. O sea, el mínimo para hacer un recambio poblacional tenemos 2.3 hijos por mujer, y esto no está sucediendo. Hay algunos países que tienen menos de 2, 1.8. No alcanza para el recambio poblacional. Sí, Ahí, sí, doctor. Gustavo, No, Paulo no te quería quería hablar. interrumpir, Romina, pero esto que vos decís, que ciertamente es así, incluso se puede distinguir por pueblo, ¿no? Y tiene todo que ver con las condiciones de vida social y las condiciones territoriales. Es un fenómeno que, por ejemplo, en Europa es alarmante y Mm. aquí en el contexto hispanoamericano está empezando a ser un problema, entre otros países el nuestro. Así es, así es. Entonces, hay muchos autores que se han dedicado a estudiar esto, pero me parece trascendental entender las implicancias a nivel salud, enfermedad, tanto individual como colectivo, epidemiológicamente estudiando el tema. Esto, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier tipo de consecuencias. Y
Em, lo ligo a esto de también el análisis demográfico, porque Malthus, este economista que también hacía referencia, Thomas Malthus, a esto de que en algún momento la población iba a entrar en esto que él denominaba la hiperpoblación, que iba a haber esto como de hecho él decía que éramos como una plaga, ¿no? Para para la naturaleza en sí. Él nos definía de esta manera, que teníamos el mismo comportamiento, ¿no? Como de una plaga. Se está dando el efecto contrario y yo lo ligo a esto de entender los procesos fisiológicos, endocrinos y del comportamiento para entender el por qué, entendiendo esto de la medicina evolucionista, ¿no? Cómo los fenómenos epidemiológicos están ligados a los procesos sociales y al estrés social que se vive como grupo colectivo. No me parece, y retomo, lo que decía Malthus era que las condiciones restringidas territoriales iban a poder tener el efecto que ellos querían, que era de la reducción poblacional. Y ahí estamos, y ahí lo ligo con esto, porque ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la evolución, ¿no? De esto de la ontogenia replicando la filogenia y de las estructuras biológicas asistiéndonos para hacerle frente al estrés territorial. En el territorio, las funciones biológicas que se incluyen son, y acá presten atención porque esto es clave, límites territoriales. Y hay muchos tipos de límites territoriales. Los límites que un grupo, que una manada puede delimitar con el afuera, en un país, ¿no? Un límite con el afuera, con otro tipo de grupos, de manadas incluso, y los límites internos, porque también esa manada tiene una organización, una estructura social que tiene delimitado claramente y ordenado sus límites. El orden es un sinónimo desde el punto de vista territorial de los límites. Esto en condiciones de naturaleza, porque nosotros somos animales, por supuesto, pero no somos cualquier animal. Hay otras variables que se le tienen que agregar sí o sí, indefectiblemente, para poder analizar este contexto biológico en el nuestro. Pero la función biológica incluye a esto de los límites con el afuera del grupo y dentro. ¿Cómo se organiza eso? Cuando hay un estrés territorial, el animal, por ejemplo, como la rata número 3 se siente encerrada, no puede, está en inhibición de acción, eso puede ser provocado por uno de los límites. De hecho, hay otro experimento que lo realizó Martin Seligman, un psicólogo que ha hecho experimentación también con animales para estudiar esto de la respuesta psicológica y comportamental frente al estrés. Él se dio cuenta que hay algo mucho peor en nuestro caso, ¿no? Porque también aplica a otras especies, pero en nuestro caso es más complejo, y es que uno puede enseñar a un animal a no actuar, a entrar en inhibición de acción, Claro. cuando en realidad todo su sistema está programado para que él luche o huya y solo por algunos segunditos pueda estar en inhibición de acción haciéndose el muerto. En realidad lo que Martin Seligman descubre es que en condiciones no naturales, ingenierizadas de laboratorio, coercitivas, uno puede enseñar a un animal a no actuar y el animal aprende a no actuar. Ataba a los perros frente al estrés y entonces no podían escapar frente al estrés. Y después les provocaba el mismo estrés, pero ya sin las ataduras, y el animal igual quedaba quieto, porque aprendió a no actuar. Eso, aplicado a nuestro contexto, ustedes me imagino que ya se estarán imaginando ciertas Claro, cosas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esas condiciones biológicas, ¿no? Territoriales. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque ustedes, no sé si saben, pero este momento histórico que estamos viviendo es el momento histórico con mayor sintomatología mental de nuestra historia como especie. El consumo de psicofármacos está, desde el 2020 sobre todo, ha aumentado a unos niveles alarmantes. El inicio de consumo de psicofármacos es en algunos países de 8 años. Entonces,
si analizamos la epidemiología de la enfermedad mental y de la adaptación mental del comportamiento, en estas condiciones nos estamos dando cuenta de que hay una relación, hay un estrés territorial muy grande. Bueno, con todo lo que sucedió en el 2020, que creo que ustedes se darán cuenta cómo está relacionado esto, ¿no? Sí. Porque otra de las funciones también es, de las funciones territoriales, aparte de los límites, tiene que ver con los roles. Dentro de una manada, aparte de ordenar y de distribuirlos a través de los límites, ordenar esas dinámicas de grupo, también están los roles que cada uno ocupa. Y cuando hay un estrés territorial, y esto es muy interesante de analizar, los animales, dependiendo su sexo y su lateralidad biológica, o sea, qué hemisferio cerebral tienen dominante, tienen respuestas endócrinas y de comportamiento diferentes. Henry Laborit también lo estudió esto, en conjunto con otros biólogos. Y se dio cuenta que dependiendo del sexo y de la lateralidad biológica, o sea, del lugar que ese animal, ese individuo ocupa dentro de la manada, dentro del grupo, va a tener una respuesta diferente frente al estrés. Y algunos animales primeramente se deprimen y otros se vuelven maníacos. ¿Qué es la manía? La depresión podríamos entenderla muy simplemente desde el punto de vista del comportamiento. Es como una autoagresión. Yo me quedo quieto, ¿no? Es como una cosa más de la quietud, la depresión. El que está deprimido piensa mucho, pero no tiene energía. ¿Por qué? Porque en esto de la modificación de las hormonas sexuales le baja la testosterona incluso a las mujeres. Pues las mujeres también tenemos testosterona. Hay modificación de las hormonas sexuales y eso modifica el comportamiento. Entonces el animal que se deprime se queda quietito, pero no para de pensar. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo igual. Entonces le Roxana, baja, sí, una aclaración por las dudas, porque te lo escuché a vos, ¿eh? Así que te voy a citar a sí, vos. Pero yo te escuché decir en una entrevista con el sí, periodista Quique Romero, Enrique Romero de Buenos sí, Aires, vos sí. dijiste que la testosterona es la hormona de la justicia. Si no mal Sí. recuerdo, te estoy citando literalmente. Solo esa postilla para que no pase este comentario sin que Por supuesto, debes algo por al supuesto. respecto. Eso es muy interesante, doctor Davoli, porque ¿qué sucede? Sí, evidentemente la testosterona en niveles óptimos es necesaria para la subsistencia de ese grupo. De hecho, los fenómenos de liderazgo en los grupos siempre involucra a que esos líderes, sean machos o hembras, también tengan esta modificación en su hormona testosterona que los asiste en la distribución justa de los recursos en los grupos. La testosterona, por supuesto que es necesaria. Hay toda una tendencia, sí, muy ideológica y poco científica y poco seria, considero, de demonizar a la testosterona como la responsable de la agresividad. Pero la agresividad es un recurso biológico que no tiene que ver con la violencia. Mm. Es importante distinguir esos dos fenómenos psíquicos y biológicos. La agresividad no es lo mismo que la violencia. La violencia es propia del humano y tiene que ver con recursos, estructuras y dinámicas psicopáticas. La agresividad es un recurso legítimo, necesario en muchos casos para la autodefensa y el equilibrio la estructuración de los grupos. Es un recurso biológico que está asistido por nuestro sistema endocrino. No tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Y por eso también estaba, pero ¿qué pasa? Todo esto en condiciones de equilibrio de naturaleza, no en condiciones que están desequilibradas. En condiciones desequilibradas yo voy a tener, por supuesto que voy a tener una sintomatología mental altísima. ¿Por qué? Porque es la respuesta biológica natural ante el desequilibrio. No es lo mismo que un grupo que estructura sus cambios de comportamiento en condiciones biológicas equilibradas. Cuando hay una dinámica social equilibrada, cuando hay situaciones coercitivas a nivel social, cuando hay situaciones de injusticia sistematizadas, las adaptaciones sociales, por supuesto que también van a ser una respuesta. A ver, a nadie le gustaría, es como que uno diría, como mis pacientes muchas veces me dicen, yo quisiera no deprimirme adaptarme de otra manera frente al estrés, pero es el recurso que tenemos a mano, nuestra fisiología y nuestro comportamiento para adaptarnos frente al estrés. Sí, ahí la reflexión está en entender cuáles de las condiciones territoriales exógenas
están desequilibradas, son desadaptativas, están ingenierizadas y generan el efecto biológico que tenemos hoy en día y que queremos modificar. Ese es el punto clave para entender cómo una estructura territorial social, cómo la organización social de un grupo, cómo las dinámicas sociales de ese mismo grupo, los desequilibrios territoriales, los desequilibrios en las dinámicas sociales, las injusticias provocan una sintomatología mental, por supuesto, en demasía. También desequilibrada. ¿Por qué? Porque es de vuelta, es la respuesta natural, son las estructuras con las que contamos para hacerle frente al estrés. En la medida en la que tomemos la información de los procesos de salud y enfermedad sociales, colectivas e individuales en nuestra vida, incluso en una empresa, recuerdo cuando di una charla una vez en una empresa, entender cómo ciertas licencias psiquiátricas, psicológicas, también se daban en un contexto de esa dinámica disfuncional del grupo. Es muy interesante analizarlo desde este punto de vista. Nuestros procesos de salud y enfermedad están estrechamente ligados y son las consecuencias biológicas coherentes, inteligentes y evolutivamente sensatas ante las situaciones de desequilibrios que muchas veces nosotros tenemos en un contexto no natural, desequilibrado, que atenta contra esas estructuras. Y nuestra estructura se va a defender siempre con lo que tiene, que son esas condiciones endocrinas, cerebrales y de comportamiento. Una cosa, Romina, por lo menos a mí, estábamos hablando de la respuesta, digamos, en un polo, que era la depresión, y ahí yo, bueno, Exacto. intervine, por ahí fui un poco disruptivo y pido disculpas. No, no, no. Y Faltaban quedaba las manías. la Sí. manía, claro, quedaba la otra, el otro polo, o el otro extremo, Sí, para... exacto. Bueno, y la manía tiene que ver con que hay un aumento, no importa el sexo, ni tampoco importa la lateralidad, van a haber variantes, obviamente, por mismo las diferencias anatómicas, fisiológicas, pero la manía tiene que ver con estos procesos que lo expliqué, pero no lo relacioné, que tiene que ver con la agresividad, es el actuar. Pero no solo con la agresividad, porque en realidad es el actuar. Si la depresión era quedarse quietito pensando, pero tengo menos, como tengo niveles de testosterona bajos y no puedo actuar, la manía es actúo muchas veces sin poder mediar el pensamiento. Y ahí cuando no está, aparte el individuo no es consciente de este comportamiento maníaco, que también es interesante analizar cómo estamos en una sociedad que patologiza la depresión, pero promueve muchas veces la manía, esto de a trabajar sin frenos, consumir sin frenos, ¿no? Esto es el polo maníaco del comportamiento, es esta cosa como mismo propiciado por toda la estructura dopamínica de las redes sociales, eso también propicia esta cosa maníaca, ¿por qué? Porque la corteza prefrontal disminuye su acción, disminuye su función, entonces yo entro más en manía rápidamente. Cuando yo tengo una corteza prefrontal fortalecida, yo puedo controlar mejor estos procesos biológicos, pero cuando yo no lo tengo fortalecido, eso también es interesante desde el punto de vista comunitario, como hoy en día tenemos cada vez más procesos de sintomatología mental, mismo porque esta corteza prefrontal está disminuida en su función, a nivel epidemiológico, a nivel social. Eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con toda esta estructura de recompensa a corto plazo dopamínica de las pantallas. Sí. Eso genera una modificación funcional de la estructura de la corteza prefrontal que equilibra esta respuesta endocrina biológica, que es más primitiva. Por supuesto que es más primitivo todo esto. Entonces, el polo maníaco es esta cosa de actuar sin intermediarle pensamiento, que también es necesaria, en contextos naturales es necesario que haya de las dos respuestas comportamentales en un grupo. Si yo tengo solo animales que se deprimen, es un tema porque nadie resuelve. Pero si tengo dos pares que se complementan, es muy interesante la dinámica de ese grupo. Ahora,
esto en un contexto desequilibrado, ahí es donde tenemos que hacer el análisis. ¿Qué es lo que está provocando esta desmedida en la adaptación mental? Porque, ¿qué pasa? Otra cosa interesante. En primera instancia, lo que se vio en laboratorios es que los animales se empiezan a adaptar con sus órganos. Empiezan a tener colesterol más alto, cortisol más alto, pero luego empiezan a tener comportamientos compulsivos del comportamiento. Es decir, el comportamiento se afecta cuando ya el nivel de estrés es alto. Y recuerdan que yo les dije que estamos frente a una epidemia. De hecho, la misma OMS dice que para el 2030, con esto de la Agenda 2030 también, como eslogan, el 50% de la población en algún momento habrá pasado algún síntoma mental grave. Entonces, esta sintomatología mental explicada en este contexto biológico, entendiendo que en primera instancia los animales tienden a adaptarse con sus órganos. Por ejemplo, algo impresionante, Robert Sapolsky descubrió que luego de escapar de un depredador, los animales tenían procesos de reparaciones de fiebre, tenían modificaciones en sus hormonas del colesterol, etc. Pero no tenían procesos crónicos de enfermedad. La enfermedad crónica aparece en estos contextos de desequilibrio donde no hay una estructuración adecuada, ordenada, justa, podríamos decir, teniendo en cuenta esto de la función de nuestras hormonas sexuales para administrar nuestros roles en lo social y poder resolver el estrés, porque cada uno va a resolver desde su función, ¿no? Con su propia identidad, que a su vez es sustentada en esto de lo endocrino. Nuestros sistemas endocrinos nos asisten para poder ocupar un rol importante en nuestro grupo y actuar desde ahí. Pero si nos inducen a no actuar, si nos aíslan, otra cosa. La peor condición que puede tener un animal para afrontar sus contextos de estrés, un animal mamífero, es el aislamiento. Y hoy estamos también, luego del 2020 ni hablar, pero ya ni siquiera en condiciones como, ¿no?, coercitivas de la libre circulación, estamos en el peor momento de soledad y de crisis vincular a todos los niveles, los adolescentes y los adultos. Esto también tiene que ver con los procesos demográficos, por eso también es una contribución. No sé si sabían, pero por ejemplo en Estados Unidos, más del 50% de los hombres de 30 años nunca han tenido una pareja sexual. Por eso les digo que esto influye en la demografía. Y es a su vez esa misma condición de estrés y de aislamiento produce una gran cantidad de adaptaciones fisiológicas desde el comportamiento porque no es natural. Cuando esto también es propiciado por ciertas estructuras de organización de ese territorio, contribuye negativamente. Fíjate que una característica de los totalitarismos es limitar los movimientos, sobre texto de la excusa que se te ocurra, ¿no? Casi que la Unión Soviética era muy común. Ahora con los dispositivos tecnológicos que hay, ese proceso se puede mecanizar, se puede digitalizar y puede funcionar automáticamente. Pero vos sabés que me hacías acordar a un psiquiatra, que también te he escuchado mencionarlo en alguna entrevista, un psiquiatra de los años 50, Joost Meerloo, era un holandés que, bueno, que había sufrido la persecución de regímenes totalitarios, y Meerloo tiene un libro que se llama The Rape of the Mind, la violación de la mente, y habla del menticidio, y dice que una de las condiciones es limitar los movimientos, confinar gente, atemorizarla y aislarla. Él da una explicación no tan biológica, si no mal recuerdo, sino más bien psicológica, pero ciertamente el hombre es una unidad en esa multidimensionalidad, con lo cual podemos observar que son procesos que se replican y hacen sinergia en todas las dimensiones, ¿no? Bueno, por supuesto, doctor, muy, muy acertada ese aporte porque efectivamente el psicópata a nivel individuo tiene la misma manera de actuar que una estructura psicopática, en este caso en un régimen totalitario. Es la misma estructura. Lo primero que hace un psicópata o una estructura psicopática
a nivel social, colectivo e incluso a nivel de gobierno, es aislar a sus individuos. ¿Por qué? Porque el individuo que está aislado se debilita psíquicamente. ¿Por qué? Porque la respuesta de estrés de la mayoría de los mamíferos es en grupo, es en cooperación. Cuando el individuo está aislado no puede cooperar con su grupo y no puede hacerle frente al estrés. Por eso el psicópata lo primero que hace cuando tiene una víctima que quiere hacerla su víctima La es isla, aislarla, claro. la aísla. Luego la confunde. ¿Por qué? Porque eso también genera, porque si yo dudo de quién soy, dudo de dónde estoy parado, dudo, me dan información contradictoria, y esto se da a nivel de psicopatía individual y a nivel de psicopatía colectiva, ¿no? Sobre información, información confusa, información contradictoria, orden y contraorden. Eso produce en un individuo la inhibición de acción sostenida biológica, que ya sabemos que es la condición biológica para enfermar. Por eso el debilitamiento psíquico de la víctima. Entonces, por supuesto que esto aplicado a lo social, de hecho, hay un tema ahí, porque claro, cuando uno conoce esto se puede aplicar con malas intenciones. Esto es un manual psicopático para poder destruir y debilitar a una sociedad. Por eso es tan importante conocer esto, enseñarlo. No, ni siquiera estoy hablando de información profesional, esto debería de enseñarse en la educación primaria. Un niño debería aprender a no defenderse, sino a actuar, por supuesto, justamente y con responsabilidad, pero siempre a tener capacidad y margen de actuar, de acción. Y fíjate que pasa exactamente lo contrario con el fenómeno cada vez más difundido del bullying, en Sí, donde hay un actor colectivo, por así decir, o un sujeto colectivo, por así decir, que es pasivo, que expecta, es espectador y es pasivo. Y faltan los liderazgos positivos. O sea, hay una mayoría que queda en un rol de pasividad, expectando, y no hay liderazgos positivos, ¿no? En el escenario de bullying típico, digamos, ¿no? De manual. Que a mí me llama poderosamente la atención eso. Lo sí. considero, sin ser psicólogo, pero, y corríjame doctora, pero casi tú un síntoma o una señal de la sociedad en la que nuestros niños se están criando y hacen réplica de este tipo de tendencias, ¿no? No sé cómo lo considera usted, pero Sí, sí, por supuesto. Y no está aislado de las dinámicas sociales, porque los índices de bullying no disminuyen. Al igual que es muy interesante de analizar eso, porque entender las causas de los fenómenos violentos o de las respuestas adaptativas, entendiéndolo en estos términos, es interesante para poder resolverlo. Si yo no entiendo cuál es la verdadera causa, incluso de los fenómenos del bullying o de los fenómenos de la violencia en general, intrafamiliar, si yo no entiendo la verdadera causa detrás de eso, no voy a poder brindar una respuesta adecuada de políticas públicas o de políticas de resolución colectivas comunitarias. Por supuesto que es importantísimo entender la verdadera causa, que no está aislada de las dinámicas sociales, por supuesto. Hace poco leía que los cambios que hemos tenido en las estructuraciones de las familias están estrechamente relacionados con todos los fenómenos que tienen que ver con la niñez: delincuencia juvenil, consumo problemático de drogas, embarazo adolescente, etcétera. Tiene que ver con estos cambios que en los últimos 50 años hemos tenido en las dinámicas familiares y sociales, que no están exentas de influir en estos procesos del comportamiento y salud mental, por supuesto. Ahí Eliana, la doctora Privitera que nos está acompañando, Sí, levantó la buenas mano. tardes a todos. Gracias por tan Buenas cálida tardes. reunión y gente tan querida. Doctora, justamente lo que usted acaba de mencionar, las dinámicas. ¿Puede ser que nos encontremos ante procesos de construcción de indiferencia, tanto a nivel individual como social, como una respuesta ante todo esto que vos también estabas planteando? Sí, por supuesto. De hecho, hay un tema ahí porque, claro, el debilitamiento psíquico lo que produce es justamente eso, la falta de conexión con estas estructuras gregarias de cooperación que tenemos como especie. Cuanto más debilitado está psíquica y moral e incluso espiritualmente está un individuo, menos conectado va a estar con estas estructuras que lo asisten para hacer lazos,
para poder encontrar una identidad, un rol fuerte y actuar en cooperación con otros individuos. Por supuesto que cada uno tiene su rol distintivo, único, pero estos procesos de debilitamiento psíquico colectivo, que se traducen en esto de la sintomatología mental, y hay un tema, porque claro, el aumento también en el consumo de psicofármacos, de los tratamientos psicofarmacológicos, hay mucho estudio muy serio al respecto de las relaciones que esto tiene mismo con las modificaciones de estas estructuras de nuestro sistema nervioso central para hacerle frente a estas condiciones biológicas de estrés sostenido. O sea que no es exento también de los procesos de medicalización que estamos viviendo como sociedad. Estos procesos de medicalización, y no solo me refiero a los procesos psicofarmacológicos de medicalización, producen una alteración exógena que nuestro código biológico y nuestra herencia genética es una parte de este código biológico, no tiene toda la información suficiente para procesar esa información del químico. Por eso siempre hay costos, por eso siempre hay efectos adversos. Y desde el punto de vista psíquico, produce un adormecimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la funcionalidad química y eléctrica del cerebro cuando uno tiene este tipo de modificación química. ¿Por qué? Porque si yo los efectos adversos casi siempre tienen un efecto endocrino. Y si yo modifico mi sistema endocrino, estoy modificando mi cerebro, porque mi cerebro, nuestro cerebro, tiene receptores a las hormonas, a todas las hormonas. Entonces, ustedes den por hecho que cualquier proceso de medicalización crónica va a tener efectos en su sistema nervioso central. Y eso es algo que se está estudiando mucho hoy en día. Por nombrar algunos autores, Ghislaine Lacot, que los recomiendo muchísimo, Peter Gosche, estudian muchísimo los efectos que esto tiene en nuestro sistema nervioso central, los procesos crónicos de medicalización. Y desde el punto de vista biológico ya sabemos que va a determinar también, termina nuevamente, todos los caminos llevan a Roma, en esto del adormecimiento de nuestro sistema nervioso central que produce una inhibición de acción. Nuevamente. O sea, es que no puedo evitar de pensar, son muchos los sociólogos, geopolíticos, analistas políticos en general, que se plantean literalmente, algunos lo hacen literalmente, ¿por qué frente a situaciones de graves injusticias que tradicionalmente han generado revoluciones o algún tipo de reacción popular con mayor o menor nivel de tumultuosidad, no pasa nada? Son tolerados pese a que la injusticia es algo que necesariamente nos confronta, nos interpela, nos angustia y por lo general nos deprime, por lo menos en ese polo o quienes tienden a ese polo. Pero el título, ¿por qué no estalla una revolución? Lo he leído incluso de geopolíticos franceses, hablando de distintos escenarios, de distintas injusticias que genéricamente podríamos catalogar como injusticias sociales, ¿no? En un sentido muy amplio de la expresión, pero muy válido. Sabes, Pablo, que el otro día estuve en un foro de abogados internacionalistas que tratamos el tema de el día después de Venezuela. O sea, ¿qué es lo que va a pasar luego de el que evidentemente va a ser un cimbronazo muy grande, porque estamos casi seguros que no va a ganar nuevamente Maduro? Y todos nos hacíamos las mismas preguntas, ¿no? Porque decíamos, bueno, bárbaro, Venezuela vuelve a la república, a la democracia, los venezolanos que están en otros países van a poder volver, bueno. Pero todo esto suena como algo ideal. Entonces, una de las preguntas que yo le hice a uno de los geopolíticos que teníamos ahí para poder hacerles algún tipo, digamos, de consulta, que es un venezolano que hace muchos años que vive, muchos años que vive en España, y yo le digo, bueno, va a haber seguramente una etapa de transición. O sea, no podemos pensar que vamos a salir de un sistema totalmente autoritario, dictatorial,
con personas que prácticamente, digamos, nos encontramos al borde del delito, ¿sí? El delito, digamos, ya desde el Estado mismo, no vamos a poder pasar de ahí directamente, digamos, a una situación maravillosa, porque inclusive, y ahí me acordaba mucho de lo que vos decías del tema del territorio, va a haber un territorio, ¿sí? Va a haber el territorio que obviamente no va a aceptar esta nueva, digamos, este nuevo gobierno, Dios quiere, formado por González Urrutia y por Corina. Está bien, pero va a haber uno que va a estar como en el medio. Y a veces pienso, van a estar los que van a estar eufóricos, pero también va a estar, digamos, como el tema de las 3 ratas, yo creo que va a haber uno que va a quedar en el medio. Y ahí también nos encontramos ante una situación, ¿sí? De, digamos, que va a involucrar mucho una cuestión psicológica, de una adaptación a lo nuevo, pero que, por otra parte, no pueden dejar todo lo anterior, porque forman parte, inclusive, de estamentos del Estado. Una de las personas que estaba también en digamos, en este debate, que éramos pocos en realidad, bueno, ellos lo llaman maestrado, que en realidad es el presidente de la Cámara Constitucional, que obviamente está en contra del sistema de Maduro, pero bueno, él tiene una posición, digamos, contraria, pero él sigue ejerciendo y está ejerciendo actualmente. Entonces le preguntábamos a él cómo iba a ser ese día después. Yo creo que él no la tiene clara tampoco. Pero ahí me quedé pensando en el tema del territorio, ¿no? ¿Cómo será de un La día para el reorganización. otro y esa transición, ¿no? Cómo esa nación, digámoslo así, va, digamos, a adecuarse y que realmente le va a costar muchísimo la adecuación. Y más que nada desde el punto de vista psicológico, no me cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, pero esto te lo traje como una cuestión, Ujú, como un ejemplo. como un ejemplo que el otro Sí. día nos quedamos pensando mucho todos en cómo va a ser esa, digamos, esa transición, ¿no? Porque no va a pasar como pasó en Argentina, que bueno, dentro de todo veníamos de democracia en democracia, en fin. ¿Mm? Pero acá es un salto cual y cuantitativo importante, Mm, ¿no? claro. Yo creo que los venezolanos los que están en la Argentina se van a quedar en la Argentina. Mm, Y los que están fuera de su país, creo que aquellos que han encontrado, digamos, un lugar donde vivir en sociedad y con ciertas, digamos, bueno, pasiones a su alcance y educación y trabajo, yo creo que se van a quedar donde están, ¿no? Salvo aquellos que, bueno, sí que tengan necesidad de volver por sus familias. Pero bueno, independientemente de eso, los que están adentro, ¿no? ¿Cómo va a fungir esta situación? Y ahí me acordaba el tema del territorio, ¿no? Pero bueno, en fin, una Esto cuestión. esto que mencionaba también, algo que no quiero dejar pasar, el doctor Davoli, respecto de las que se preguntan algunos, bueno, que también pues, se puede analizar en el contexto de Venezuela y de muchos otros países, de muchos otros territorios, esto de por qué no hay una revuelta o una respuesta social adecuada que en otros contextos históricos hubiese pasado, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja, pero si lo analizamos desde el punto de vista biológico territorial, ya entendemos de que en la medida en la que ese individuo esté reafirmado en un rol sexual, porque cada especie tiene roles sexuales diferenciados que son asistidos por estructuras biológicas altamente específicas para desarrollar un rol clave en la supervivencia y en la defensa territorial. Pero si yo no tengo un individuo afianzado en su identidad territorial, que duda de todo, que no sabe bien quién es,
o que es atacado mismo en su identidad sexual, o mismo en su identidad, en su rol como mujer, como hombre. Hoy en día vemos que hay ciertas estructuras sociales que atentan contra esto. Ahí vamos a tener un problema, porque esa persona va a tener una modificación en en su sistema endocrino, porque no ha podido lograr lo básico, que es afianzarse en un rol territorial. No ha podido construir su identidad. Que eso es algo que en otras sociedades y en otras épocas se hacía más fácil. Primero porque había estructuras sociales más fuertes, había sentido de comunidad. Claro, Incluso mismo la comunidad los asistía a los individuos a través de rituales mucho más fuertes, que hoy en día vemos que se está perdiendo eso. El sí, hombre Esa niño. función ritual comunitaria tiene un rol clave biológico para que cada individuo pueda afianzarse en su rol y en su identidad. sí, sí. Romina, vos sabés que me acordé del hombre niño del que hablaba Jung, Carl Gustav Exacto, Jung. Ah, Fíjate, exacto, el hombre moderno es un hombre niño porque no tiene exactamente, ritual de iniciación para la adultez socialmente sí, validada y con una significación sacra, incluso profunda. sí, exacto. Lo que yo decía al principio, si nos enajenan, al menos en la percepción subjetiva psíquica, y ni hablar si, a los efectos prácticos es así, si quedamos enajenados como comunidad del territorio, si el territorio y el espacio público deja de ser mío como era, como res de la comunidad, res cosa, ¿no? Del derecho romano, de la comunidad, que después se hace pública, cuando la comunidad se estructura en el Estado y en instituciones que son propias, porque hay una suerte de fenómeno de enajenación del espacio público y de las instituciones que quedan vaciadas de sentido, superestructurales y ajenas a la comunidad. Y la claro, comunidad queda reducida a objeto, ya no es una comunidad de hombres y mujeres libres, con conciencia de su Exactamente, dignidad y de sus derechos. bien. exactamente, exactamente. Y vos fíjate, Incluido el rol político en eso, ¿no? El claro, rol. por eso, el político. Claro. Y Perdón, vos yo quería fíjate, consultarle sí, a la doctora, ¿y hay alguna posibilidad de encontrar algún mecanismo, alternativa para poder reconfigurar esta problemática o las modificaciones en las funciones del sistema endocrinólogo? Primero, prestar atención a cuáles son los disruptores hormonales exógenos, no territoriales y biológicos que están influyendo en el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando acá se potencia en su desequilibrio hormonal con los disruptores hormonales que tenemos hoy en día. Llámese actividad electromagnética, consumo crónico de químicos en todas sus variantes, generan y acentúan esos desequilibrios hormonales que producen también descenso de testosterona, sobre todo en los hombres. Por eso también esta cosa de los problemas de fertilidad. Hoy en día, más del 40% de las parejas que quieren tener hijos no pueden. Y esto tiene que ver, es un fenómeno complejo, pero en sus variantes que acentúan estos procesos y esto va a tener un efecto en el comportamiento, en el rol social, ya lo estamos evaluando acá. Entonces, primero evaluar estos disruptores hormonales que acentúan y propician estos procesos hormonales. Y luego ir a la causa. ¿Cómo se va a la causa? Fortaleciendo las estructuras sociales primarias. Llámese familia y comunidad. En sus roles, rescatando esos roles primarios y básicos que fortalecen y son claves en la estructuración psíquica que sostiene la biología, porque hay un factor psíquico, por supuesto, que es previo a lo biológico, que tiene que ver con esta asistencia en el que el grupo es fundamental, por supuesto. El grupo es quien provee de estos rituales que bien decía Jung, que en la naturaleza los animales son animales de rituales, nosotros también. Forma parte del equilibrio natural. Cuando uno le quita, y esto también esto lo decía Merleau, el autor que citaba el doctor hace un rato, entender de que esta acción psicopática es quitarle al individuo los sostenes de construcción de identidad, tiene que ver con esto, porque los rituales forman parte de la naturaleza biológica de todas las especies para afianzar estos roles de identidad en los grupos.
cuando uno tiene una sociedad que lucha constantemente contra todas las estructuras, incluso religiosas, de cualquier tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, Jules Merleau decía que hay un ataque contra la familia tradicional como estructura autoritaria que atenta contra y que es la pieza clave de factores totalitarios. Es al revés. Una familia, una sociedad que tiene familias fuertes es menos propensa a caer en manipulaciones de regímenes totalitarios. Es al revés. Funciona de la manera diferente, de la manera al revés, como lo plantean, ¿no? Y es psicopático esto de plantearlo al revés, porque el psicópata lo que hace, de hecho es experto en esto, es en confundir a su víctima, en presentarle la información un poquito de verdad con mucho de mentira. Entonces la víctima termina muy confundida, no sabe quién es, cuál es la respuesta, no puede construir su aparato psíquico correctamente y no puede dar una respuesta social en su territorio. Excelente. Bueno, ¿sabés qué? Nos dejaste para pensar todo el fin de semana ahora. Para pensar e investigar y constatar, porque son interesantes. Sí, no, yo me anoté autores y bueno, varios tips, así que la verdad me gustó muchísimo porque bueno, nos Muy va como interesante. abriendo posibilidades. ¿Qué haces, Ana Cristina? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá me conecté, gracias Ale por la Bien. info de esta charla, muy interesante, y ya les puedo mostrar mi biblioteca también a nuestros Raúl y que le Sí, gustan las sí. bibliotecas. Sí, y Y yo no puedo mostrar la mía porque todavía como estoy semi mudada, o sea, ya me mudé, pero estoy haciendo mi estudio acá dentro del departamento, y entonces la biblioteca la tengo ya organizada, pero todavía no tengo todo organizado. Así que- ya estará pronto. Es una situación de estrés, Licenciada, ¿eh? yo quería introducir un tema, soy estudiosa de las urbanizaciones privadas, yo estoy en la cátedra de Ale Pasquet en Derechos Reales, y cuando veía el título Diseños Urbanos, vengo notando que en las nuevas urbanizaciones, esto es los countries, los barrios cerrados, los barrios privados, yo observo también la parte social, no solo jurídica, esos niños que se crían encerrados de alguna manera, que no conocen el transporte público, donde las mamás los llevan a la escuela, hacen esos pool, una mamá que lleva a 5 o 6 compañeritos, otro día otra mamá, que no se mueven solos fuera del country hasta casi los 20 años. Es preocupante, ¿no? Porque eso también se refleja en la salud mental, en el desempeño, y lamentablemente notamos que se socializan de otra forma. Hay un gran impacto en la salud mental. ¿Qué opina? Porque cada vez hay más de estas familias literalmente encerradas y donde ellos mismos dicen no conocemos a nuestros vecinos y mejor ni averiguar en qué andan. Qué Ujú, sí, curioso. sí, sí, por supuesto. Tiene que ver con el mismo, gracias por la intervención, doctora, porque tiene que ver con la misma dinámica social de enajenamiento, de aislamiento, que, a ver, es un proceso complejo y multifactorial. Es un proceso que tiene que ver con esto propio de la urbanización, pero también es un fenómeno que eso potencia lo otro social, ¿no? Como que el aislamiento, la, la virtualidad en todas sus formas. Yo creo que, y esto no lo digo yo solamente, estamos tomando muy poca conciencia del el alcance real del daño que tiene la virtualidad en la salud, o sea, en los procesos de salud y enfermedad y los costos reales que tiene en la sintomatología física y mental. Por ejemplo, esto de la condición de aislamiento. Esto no es una cosa que vaya por fuera de este fenómeno de la virtualidad afectando las dinámicas sociales, que en este caso, sí, también coincido, se acentúa con esta estructuración social muy, muy endogámica, totalmente aislada de otros procesos eh,
comunitarios más amplios que evidentemente le están, ahí también hay una cosa de poca exposición al estrés controlado, instruido, por supuesto, donde los padres puedan asistir para hacer que un niño pueda hacerle frente a situaciones que forman parte de la sociedad y de esa comunidad más amplia, ¿no? Ese niño evidentemente no va a estar expuesto a ciertas situaciones de estrés y condiciones sociales que obviamente que va a afectar en su capacidad mismo de resolver posibles situaciones. Cuando el niño no es instruido para poder resolver, no volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una estructuración psíquica que no ha sido completada en ese sentido. Ni hablar si mismo dentro de esas condiciones de aislamiento hay una falta en alguna de las partes de la dinámica familiar Claro, que forme la estructura psíquica de ese niño. claro. Ustedes saben que más del 80%, esto a nivel mundial se conoce, más del 80%, esto es increíble, más del 80% de la población en las cárceles a nivel mundial son hijos sin padres. Esto no es cualquier dato el que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una función psíquica fundamental. Hasta los psicoanalistas lo estudiaban, ¿no? En su forma, cómo esto de la figura del padre es fundamental para la estructuración psíquica. Y en la naturaleza se da igual. En la naturaleza, las especies donde las hembras tienen mayor inversión parental. ¿Qué quiere decir inversión parental? Que las hembras invierten más de su biología para la subsistencia de la especie. Los machos tienen una función clave en la asistencia de la hembra, porque la hembra es quien está más desprotegida frente a un potencial, por ejemplo, depredador. Los machos son claves en cooperación con las hembras en la supervivencia de esa especie. Y sobre todo, ¿de quién? De la cría. Eso a nivel humano tiene una implicancia psicológica, por supuesto. No estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier dinámica. Entonces, por supuesto, forma parte, por eso les digo que es un fenómeno complejo, pero que contribuye a esto del aislamiento, de los fenómenos delictivos, de los fenómenos epidemiológicos, etc. Mira, yo no me voy a olvidar, en el Tratado de Derecho de Familia, el viejo Tratado de Derecho de Familia de Borda, del doctor Guillermo Borda, él contaba el experimento soviético, en definitiva aplicando las ideas fundamentalmente de Engels, ¿no? Que trataba de llevar la idea de, o sea, la familia como una institución supuestamente burguesa, esa era la Ajá, mirada que tenían, y por lo tanto estigmatizada y algo a desterrar, como una suerte claro. de identidad superestructural, de elemento superestructural, nada más. Y Y opresora, ¿no? opresor, Como, claro, necesariamente, sí, como un reflejo de las relaciones de dominación, que son relaciones de producción, en definitiva, concebidas como relaciones de dominación. Y esta idea de llevar la relación de ambos sexos, en vez de plantear la complementariedad que vos muy bien planteás y explicás, incluso muy bien desde lo biológico, llevar la idea, eso es de Engels, de la lucha de clases a las relaciones de ambos sexos entre sí. Bueno, se aplica esto ortodoxamente en los años 20, a partir en realidad de la Revolución del 17, y Borda cuenta que el resultado en términos de criminalidad, no solo juvenil, sino infantil y de problemas de trastornos y de patologías en el comportamiento en niños y en adolescentes, fue tan grave que, digamos, tuvieron que dar marcha atrás. Digamos, en definitiva, tuvieron que ir a una forma en el Código Civil Soviético que de algún modo intentara, o se habían decretado por primera vez el amor libre, el aborto desde ya, obviamente, ya tenía todo un paquete de medidas muy complejo, obviamente, que tendían a establecer este nuevo paradigma que venía en reemplazo del anterior. Yo simplemente doy un par de ejemplos con estos dos que mencioné, pero a todo un paquete. Tuvieron que dar marcha atrás, en gran medida, estructurando una suerte de matrimonio civil y una idea de familia más o menos parecida a lo que ellos tanto cuestionaban. Pero porque Sí, los sí, resultados fueron atroces. claro. exactamente. Y rápidamente, o sea, de una generación a la otra, ¿no? En una Ujú, década, digamos. ujú, exactamente. Muy, muy interesante.
Una pregunta que me quedó, vos en un momento dado, el tema de la lateralidad cerebral, el tema de zurdos, y yo lo interpreté como la diferencia entre zurdos y diestros. ¿Eso cómo, si se puede especificar un poco más, o cómo juega, por así Sí. decirlo? Bueno, esto lo estudiaron los etólogos, los biólogos etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal en estado de naturaleza, ¿no? Sobre todo se ha probado esto en lobos y en monos, en algunas especies de monos, y también en humanos, en dinámicas de humanos. ¿Qué sucede? Dependiendo de nuestro hemisferio cerebral dominante, vamos a tener una respuesta endocrina y biológica diferente, complementaria siempre. ¿Por qué? Porque también incluye a la diferencia sexual, es decir, machos y hembras reaccionan diferente frente al estrés, y a su vez machos y hembras con lateralidad zurda o diestra también reaccionan diferente. Por ejemplo, se sabe ya, esto también estudiando la etología, los machos zurdos y las hembras diestras se vuelven maníacos con los conflictos territoriales, es decir, tienen este desequilibrio que les propicia esta respuesta del comportamiento y este cambio hormonal frente a un conflicto territorial. Sin embargo, los hombres diestros y las mujeres zurdas tienden a deprimirse, se quedan quietos. ¿Por qué? Porque en la evolución de las especies, en las especies mamíferas, los zurdos llegaron segundos en la evolución de la especie, porque como complemento de la función diestra. De hecho, en camadas de lobos, por ejemplo, siempre hay un equilibrio entre diestros y zurdos. Y en los humanos pasa igual. Se sabe hoy en día que hay alrededor de un 40, un 45% de zurdos y de zurdas en complemento con los diestros en su función psíquica de comportamiento para resolver el estrés. Somos Y esto es mucho muy más de lo que yo interesante. pensaba, porque yo soy Sí, zurdo. Soy zurdo para patear y soy zurdo para escribir. Bueno, con el uso de manos, exacto. soy zurdo. Pero yo pensé que éramos mucho más minoritarios, no sabía que... No, no, no. Y de hecho es muy interesante poder comprender esto porque esto aplica para las familias, para los grupos de trabajo, para todo, porque son funciones complementarias. Un grupo de trabajo que funciona excelente, donde hay una diestra, una zurda, un zurdo y un diestro. ¿Por qué? Porque se complementan en funciones, en capacidades, es impresionante de estudiar esto, porque esto también tiene no solo hay una diferencia de respuesta fisiológica, endocrina y del comportamiento frente al estrés, sino que también hay una diferencia del comportamiento en la dinámica normal de ese grupo. Son funciones complementarias previas al estrés para resolver mismo el grupo, la dinámica, la organización, las funciones, quién va a ocupar qué rol. Es muy interesante, muy interesante. Y sí, tiene que ver con esto de la respuesta biológica. Muy interesantísimo. Yo te voy a hacer una pregunta, por mi parte, una última pregunta. Ujú. Creo que la respuesta en gran medida ya está dada, pero bueno, por las dudas, ¿qué opinás del modelo que promueve el Foro Económico Mundial? Es una idea de un colombiano, de Carlos Moreno, el modelo de ciudad de los 15 minutos, por lo menos vulgarmente conocido como ciudad de los 15 minutos. Bueno, sí, un poco quedó resuelta. Cuando hay un grupo que en su legítimo derecho organiza su territorio voluntariamente, por lo general esa organización territorial es la respuesta sensata y equilibrada de ese grupo. Pero cuando esa organización territorial no viene dada de ese grupo, y es una tendencia universal para aplicarse sin las condiciones únicas de ese grupo, evidentemente va a haber una falla en la estructuración y va a haber una adaptación, van a haber muchas adaptaciones biológicas, epidemiológicas, con costos en la salud colectiva de esa comunidad, como respuesta para las deficiencias que esta organización territorial presente, porque no van a ser una respuesta legítima, sensata, coherente de ese grupo, sino que va a ser una imposición que venga exógena de afuera, no coherente con las necesidades de ese grupo. Las necesidades y los legítimos intereses y deseos, Por ¿no? supuesto, por Deseos muy supuesto, por nobles supuesto. aparte. Sí, Sí, yo obviamente. creo que la principal crítica que amerita es la automatización de todos los procesos, que eso
por lo general da lugar a injusticias, por las particularidades que las circunstancias presentan de la vida humana. O sea, en ese sentido tengo un reparo, ¿no? Digamos, hay cosas que sí, pero con mucho cuidado y mucha cautela. Todo lo que sea estandarización de procedimientos, si va al milímetro, va a dar lugar a muchas injusticias, sofocando muchas libertades, tapando muchas legítimas necesidades y aspiraciones. Y sí, es un modelo más bien limitativo de movimientos, lo cual en principio, como mínimo, nos despierta una cierta, y de mucho control, no es una sociedad de vigilancia. Exacto. Menos en principio, tal como está planteado, tiene también esto, que como mínimo genera esta luz roja, ¿no? Para que uno tenga esa advertencia. Me parece Y hay que una, sí. hay una salvedad, como toda estructura psicopática toma algo y lo utiliza en contra de su propia víctima para confundirla. Nuestra propia naturaleza gregaria siempre tiende a seguir a un líder. ¿Por qué? Porque es lo que adaptativamente nos ha hecho sobrevivir, seguir a un líder, ¿no? Elegir a un líder el más apto, cosa que tampoco se da en nuestras circunstancias, ¿no? No siempre tenemos a los líderes más aptos, pero sin embargo, claro, la estructura psicopática se aprovecha de esto porque naturalmente nosotros tendemos a seguir, de hecho, esto es una falacia, la falacia de autoridad es un sesgo cognitivo muy común que todos caemos, todos hemos caído y caemos constantemente en este sesgo. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tendemos a seguir a un líder. Y el totalmente. psicópata se aprovecha de esto y lo utiliza en contra, a favor de sus propios beneficios y en contra de las víctimas. Es otra de las formas que tiene de manipular, sobre todo el psicópata en puestos de poder. Eso es clave. Y el peor es aquel, y esto lo trata bien Platón, ¿no? Es aquel que, como buen demagogo, que es un tirano, y es un tirano muy hábil, te hace creer que en realidad no haces más que obedecerte a vos mismo, ¿no? Sí, claro, claro, Exacto, porque invierte la carga de responsabilidad. Es la víctima claro. que vuelve a ser revictimizada. Exacto, exactamente, Así que bueno. exactamente. No sé si hay más preguntas, comentarios. Ha sido todo No, tan me pare- esclarecedor, Sí, ¿no? sí, no, yo creo que en realidad nos tendríamos que dar una especie de espacio y volver a invitarla. Muy bien. Adhiero. Con otro Este, tema. y realmente repensar todo esto, ¿no? O sea, en realidad a mí bueno, es como que también estoy como descubriendo eh, una serie de situaciones que se dan en la vida diaria. Ahí Ana Cristina trajo un tema que nosotros trabajamos, es justamente el tema de los conjuntos inmobiliarios, los barrios cerrados, ¿no? Como para Ujú, ponerle un nombre, ujú. digamos, más común, más coloquial. Y bueno, y siempre pensamos en qué es lo que ocurre, ¿no? Porque inclusive hasta el mismo Código Civil y Comercial establece una estructura de cómo teóricamente tiene que estar, digamos, conformado. Y uno de los temas que a nosotros nos llamó siempre la atención es que si bien es una propiedad horizontal como es, no sé, este edificio, ¿sí? Pero también se puede, digamos, teóricamente hay que adaptarlo, lo dice mismo el código, los barrios cerrados, a que sea también una propiedad horizontal, pero especial. Pero hay algo que es muy llamativo, que no está pensado o configurado legalmente para el caso de un edificio común y corriente. Y es que habilita la posibilidad de tener un tribunal de disciplina. Entonces, eso te da, ¿no es cierto, Ana? Te da la pauta de que ahí no estamos hablando solamente, digamos, de una estructura, un diseño urbano especial, sino que aparte de todo hay un tribunal de disciplina. Vos fíjate que en los consorcios, generalmente, digamos, en la propiedad horizontal, vos tenés un reglamento, podés tener un reglamento interno, podés tener un código de convivencia, que ahora es algo más amigable, Claro. pero Sí, y además, sí, Ale, algo muy curioso y también puede servirle a Romina para el aspecto psicológico, estos conjuntos inmobiliarios, countries, barrios cerrados, tienen derecho de admisión. sí, claro. Quienes pueden vivir allí, con lo cual se sectariza, hay un segmento social determinado que puede acceder
Y lo que notamos es que hay muchos fenómenos que ocurren, como delinquen o los robos extraños que pasan. O sea, hay además de lo jurídico, como decía, todo este aspecto que en esta charla creo es muy interesante, ¿no? Sí, Y sí, puede sí, dar sí, lugar a nuevas charlas tal con estos cual. enfoques. Estas nuevas urbanizaciones, estos diseños urbanos, ¿m? Sí, traen estas connotaciones sociales, este derecho de admisión, sí. ¿m? Un nivel socioeconómico, cultural determinado, pero sin embargo creo más paupérrimo desde el punto de vista humano, espiritual, psicológico, ¿m? ¿Mm? Que Ujú, va en detrimento de la calidad de vida, en mm, definitiva, de todos. Sí, ujú, sí, sí, sí. ujú. Es muy, muy interesante lo que dice Ana Cristina. Vos sabés que jurisprudencia sobre cuestiones, digamos, donde se llegó, bueno, en su momento a solicitar un dictamen al INADI, con relación, digamos, a esta cuestión de admisión. Y bueno, excedería, digamos, el marco de esta charla, pero si querés, yo a través de Pablo te envío algunas que inclusive van a salir al diario. O sea, como para que no sea algo que vos digas, te dan para leer jurisprudencia, no, quédate tranquila, pero han sido, digamos, motivo este, de, bueno, específicamente de noticias, Ajá. y entonces cuestiones, digamos, maritales, donde, bueno, dos personas propietarias se divorcian y una se va a vivir a una casa, el otro queda en otra casa, trae la mujer, entonces a la nueva mujer no le dan la posibilidad de los derechos que tiene la otra. Bueno, una serie de cuestiones muy interesantes, inclusive, bueno, también el derecho, digamos, de admisión con relación a cuestiones religiosas, inclusive. O sea que es muy, son lugares que para mí, y bueno, para nosotros que pensamos, digamos, que en realidad hay una cuestión psicológica que puede llegar a terminar muchas veces eh, con temas que por ahí ni siquiera hacia el afuera se conocen hacia adentro, porque tienen una estructura social y cultural endogámica, Ujú, ¿viste? ujú, ujú, Y entonces, ¿viste? ujú, Y es más, el ujú. que se quedó sin trabajo, por motivo que sea, y tiene que irse de ahí, porque ya no está, no es parte, digamos, de esa cuestión cenacular que tiene, digamos, el barrio cerrado, ¿no? Muy interesante. Hace Fenómeno. muchos años atrás hubo bueno, una autora que escribió un libro que se llama La viuda de los jueves. Después, bueno, está la película. Yo recomiendo, yo a mis alumnos les recomiendo que lo vean. El libro es mucho más rico, obviamente, como de costumbre, pero la película es muy buena, se llama La viuda de los jueves, Las viudas de los jueves, en estos momentos está en Netflix. Mm. Y a mí me interesa hacer el análisis, ¿no? Eh, Ojo, es una película que tiene ya y tiene 24 años, porque se da justo en la crisis del 2000, etcétera. Ujú. Y entonces, ¿cómo se manejan, ¿sí? Distintas personalidades, inclusive, dentro de dentro de ese lugar. Bueno, te la recomiendo. Sí, sí, la voy a ver, no la vi, no la vi. Mira, mírala porque te va a interesar para lo Sí, tuyo. sí, para analizar Tiene, la obviamente, dinámica. para mí está muy bien planteada, tanto el libro A como la ver. película, muy bien planteada. Aparte, obviamente, bueno, igualmente el comienzo ya, digamos, ya sabes el final, pero hay un suicidio de a tres, o de cuatro, ya no me acuerdo, de a tres creo, y bueno, determinado por el que es el líder. Ajá, ajá. Muy interesante. Muy interesante. Les voy a Así hacer que bueno, llegar mis comentarios después. cómo no, Gracias cómo por la no, recomendación. cómo no. Bueno, Qué bueno, bueno. Muchas estimadas, gracias. queremos, bueno, en nombre del Instituto de Bioética y
y del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, de Rosario, agradecerte, Romina. Y ya lo que dijo la doctora Pasquet lo hago propio, creo que lo hacemos propio todos. Bueno, te quedás invitada para una segunda ocasión. Ha sido realmente muy, muy grato y sobre todo muy esclarecedor escucharte. Ha sido muy, muy bueno. Y nos deja pensando, como bien decía también Alejandra, nos deja a todos pensando y nos deja rumiando un montón de ideas, ¿no? Un Sí. montón de información para procesar, pero sin duda alguna, bueno, son temas que como decíamos al principio, que nos surgen, ¿no? Así que bueno, Cierto. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. muchas gracias y bueno, ahora voy a cortar porque para que esta grabación finalmente quede y después podamos darle la debida difusión. Así que bueno, aprovecho y las saludo con un abrazo a todas. Gracias. Gracias a Igualmente muy todos. amable, la verdad que un conocimiento tan fluido y tan empático que realmente ha sido un placer escucharte. Y gracias por las respuestas. Gracias, doctora. Un placer conocerlas a todas. Quedo a disposición para lo que necesiten, así que gracias por el espacio y un placer. Nos veremos pronto seguramente. Seguramente. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego.